Bienvenidos a Pare Política y Cultura. Hoy tenemos dos invitados de lujo en el canal, como son Miguel Ancho Bastos y Pedro Insúa, dos profesores de alto nivel con los que vamos a estar debatiendo esta mañana un tema que creo que les interesa a todos. Vamos a empezar por ese tema, si da tiempo tocaremos más temas, pero el primer tema va a ser la cuestión de la centralización y el separatismo, que si bien se podía entender como parte del fenómeno de deseo de reterritorialización de la gente debido a este capitalismo tardío que tenemos, que nos bombardea con cosas globalistas, internacionales, digamos. La gente tiene un deseo de retomar su nacionalismo, ¿no? Pero este nacionalismo en España o en nuestros países también, por en Chile pasa algo parecido, puede ser o bien centralizado, o sea, de la nación, o bien de las regiones. Ahora, dentro de este fenómeno que podíamos atribuirlos a un deseo de reterritorialización, como hablan del ciguatarí, ¿por qué? La pregunta primera para mí sería para Pedro, ¿por qué estos nacionalismos, el centralista, diríamos, es más de derechas y el regionalista, digamos, o el separatista sería más enfocado más del lado de la izquierda, digamos? ¿Por qué se da este fenómeno, Pedro? Bueno, vamos a ver, aquí hay que ir por cada circunstancia, cada sociedad política, ¿no? Tiene sus causas, su causalidad para tratar de desentrañar ese asunto, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo Chile que España, Francia que España, no es lo mismo Italia, Alemania, cada sociedad política tiene su circunstancia, obviamente, ¿no? Por razones históricas, fundamentalmente. Es decir, la historia tiene su influencia. Y en este caso, pues estamos hablando de un país, en el caso de España, que tiene una historia determinada, bien embarazada, con un imperio detrás, Bueno, la cuestión es que en el siglo XIX, la forma en que España se constituye como nación política en el siglo XIX, básicamente, es decir, que es el Estado actual que tenemos, el Estado-nación actual, es de raíz decimonónica. Nosotros no vivimos en el siglo XVI, ni según las instituciones, etcétera, que funcionaron en el siglo XVI. Nosotros vivimos en el siglo XXI, como consecuencia de las transformaciones surgidas en el siglo XIX, con un código penal común para todos, con un código civil común para todos, más o menos, quiero decir, con sus modificaciones y con sus reformas y demás, con unas leyes de comercio comunes para todos, etcétera, cosa que se hizo en el siglo XIX. Entonces, esta realización decimonónica del Estado-nación, digamos, pues en España se pone en cuestión como consecuencia de la falta de reducción de una serie de facciones en el propio siglo XIX, que se fueron transformando hasta convertirse en los nacionalismos actuales por otras fuentes, por distintas fuentes. En el caso de España, por ejemplo, pues ha influido muchísimo la antropología francesa y posteriormente la filosofía alemana, bueno, posteriormente o a la vez, más o menos, de tal manera que en determinadas facciones que en principio que rechazaban, que eran refractarias con respecto a la formación de este Estado-nación, particularmente el carlismo, que provocó 3 guerras civiles durante el siglo XIX, pues ahí, pseudomorfosis tampoco, porque el carlismo es una ideología, digamos, a una dinastía y tal, bueno, todos estos asuntos, que es, en principio, tiene un objetivo a nivel nacional, ¿no? No es un separatismo, pero la imposibilidad de convertirse, de hacer una transformación, o de conservar, mejor dicho, de hacer una transformación, de evitar esa transformación liberal, digamos, decimonónica, ante la imposibilidad de evitar esa transformación, pues lo que se hizo fue restringirse territorialmente. Entonces, y ahí se transformó en un separatismo. Es decir, el PNV es la misma ideología carlista, pero confinada o restringida a un ámbito, y entonces se convierte en un separatismo. Al principio retóricamente dicen que no y tal, pero es un separatismo. Al final es un separatismo, que es lo que estamos viendo. Entonces, el resultado que vivimos en España viene derivado, en buena medida, de que en el siglo XIX esa nación, esa constitución nacional como nación política en el siglo XIX, con todos esos mecanismos institucionales que
que llegan a su transformación, sobre todo en los años 30 del siglo XIX, es abolida la mesta, es decir, la mesta es importante sobre todo porque era, digamos, es una especie fractal de lo que era la estructura económica de España, ¿no? Entonces, la abolición de la mesta en el año 34, la abolición de la Inquisición en el año 36-34, al revés, pero bueno, en los años 30, básicamente, es cuando se establecen todas esas transformaciones institucionales, se forman las nuevas leyes, los nuevos códigos, la ley de educación, por ejemplo, común a toda España, etcétera, etcétera. Varios intentos de leyes de educación, fracasan muchos de ellos, pues el de Quintana, distintos, ¿cómo se llama este? El del Don Álvaro de la Fuerza del Sí, ¿no? Hombre, no me acuerdo ahora cómo se llama la otra. Rivas. Eso, el Duque de Rivas. El Duque de Rivas, que fue ministro, planteó una ley de educación, etcétera, etcétera. Le persiguió. El Duque de Rivas fue perseguido por Jorgito el Inglés para transformar la Biblia en España, para propagar la Biblia protestante en España y tal. Hay una relación muy graciosa entre el Duque de Rivas y George Borrow. Bueno, entonces, ¿qué ocurre básicamente? Que en ese proceso se está cayendo un imperio también. Y hay una rivalidad muy fuerte por parte de dos potencias pujantes en ese momento que dominan el siglo XIX y que ponen a España en su órbita en buena medida, que son Gran Bretaña y Francia. Entonces, en esta tesitura, tanto interna, de transformación interna, como externa, de hegemonía que va a cobrar Francia primero y Gran Bretaña después, pues España se va debilitando, digamos, como sociedad política, a la vez que se está transformando. Y pues las potencias rivales pues básicamente operan como se opera tradicionalmente, pues con el divide e impera, ¿no? Entonces les interesa, por ejemplo, a Francia, pues propagar, o que se propaga, sobre todo en Inglaterra, básicamente se propaga la idea carlista, por ejemplo, o en fin, la fragmentación, el divide e impera, pues va funcionando. Y en el siglo XX ocurre lo mismo, pero cambian los puntos de hegemonía. Se desplazan pues hacia Washington y hacia Moscú, que dominan el siglo XX. Pero básicamente es esto, son dos causas, causa interna y externa. Obviamente no hay más cera que la que arde desde el punto de vista político. Hay una interioridad y una exterioridad. Una nación no es total, sino pues sería una especie de cosmópolis, y eso no existe. Una nación está limitada y esos límites pues, vienen establecidos por el exterior. Entonces hay unas razones internas que moviliza una serie de facciones que no convergen con la sociedad política, que son los separatismos en este caso, cuya raíz, insisto, es la filosofía alemana, etcétera, etcétera, y unas causas externas que son pues, otras sociedades políticas que hegemonizan y que tratan de poner en la órbita a España, después de ese imperio, y no los tres océanos, pues tratan de poner en su órbita a España, Francia primero, con la Francia napoleónica, y España resiste, más o menos, pero muy debilitada. Entonces, pues, esta es un poco las razones, tanto externa como externa, de que en España, pues, el separatismo se propague y no le ponemos freno, ¿no? Después somos capaces, por lo que se ve, de que determinados parlamentos, etcétera, pues no se avengan al interés común, sencillamente. Entonces, pues tratan de hacer de una parte, hacer un todo nacional. Esta es la situación en la que estamos. Más o menos. No sé si querías añadir algo, Miguel, a lo que acaba de decir Pedro. A ver, es correcto lo que dice, en mi opinión, de que sí que siempre es un fenómeno histórico y deriva de las características peculiares de cada país. Por ejemplo, yo creo que buena parte de la asociación del separatismo con la izquierda tiene que ver con el franquismo, porque históricamente los separatismos o los nacionalismos, o como se le quiera llamar, tienen un origen bastante conservador, tienen un origen, como dice don Pedro, en el tradicionalismo. Yo distingo tradicionalismo de carlismo. El tradicionalismo es el ideario, digamos, y el carlismo es la concreción práctica, digamos, es el movimiento político, ¿no? Los tradicionalistas lo sabía que no eran carlistas, tanto en Balmes, pero sí que se ve, por ejemplo, en el PNV o se ve en Cataluña, ¿no? Que son restos del carlismo que se adaptan a los tiempos, ¿no? Se adaptan a los tiempos, porque a finales del siglo XIX ya empezaba a haber movimiento. El propio, como apunta don Pedro, el propio fenómeno de Cuba es un fenómeno que tiene... Cuba era una provincia española, tenía representación en Cortes, era considerada una provincia más de España, y si Cuba se separa, claro, eso llama la atención pues a los nativos de por aquí, que es un fenómeno que se puede hacer. Tiene mucho que ver, por ejemplo, Wilson, en 1918. Yo creo que, por lo menos en Galicia, que es lo que más o menos conozco mejor, se empieza a hablar de partidos nacionalistas o de este tipo de cosas cuando aparece el principio de las nacionalidades de Wilson.
Es decir, que un país como España, con todo el aislado que se quieran, es un país europeo y está viendo que en toda Europa oriental se están creando naciones, pero muchísimas, ¿no? Por todas partes, que se disuelven imperios. Entonces, claro, es un movimiento que eso llama la atención, sobre todo cuando está legitimado por un presidente norteamericano victorioso, ¿no? Diciendo que cae en principio de nacionalidades y cada nacionalidad pues, tiene derecho a la autodeterminación. Es obvio que se copia aquí y de ahí empieza a influir después políticamente, también hasta llegar al día de hoy, pero son muchos factores. Pero yo creo que históricamente tiene un origen relativamente conservador, porque una de las luchas que se dan en el siglo XIX, y esto don Pedro lo sabe mejor que yo, que es historiador y buen historiador, es el debate entre centralización y descentralización que se da, por ejemplo, el carlismo no solo era una ideología tradicionalista en el sentido de una dinastía. Para movilizarse se apropió de principios, por ejemplo, como los fueros, ¿no? O como los derechos históricos. Un debate que se dio, por ejemplo, en casi toda Europa. De hecho, por ejemplo, los reaccionarios franceses, la Vendée, tenía también un componente regionalista. Los revolucionarios franceses decían aquello de la superstición habla bretón y o sea, criticando a todas las lenguas y a los hechos históricos que había en la Francia de su momento, y queriendo establecer una república unitaria. Yo creo que también, por ejemplo, en Portugal se dio algo así, los vio María, por ejemplo, en Italia también tuvieron un fenómeno semejante. Es decir, los movimientos reaccionarios tienen no solo revivir la monarquía absoluta, sino también revivir las leyes o los fueros o los derechos que había en aquellos tiempos. Y de ahí, frente, digamos, al centralismo, yo creo que de raíz francesa, de unificar el país. Que se dio también, se dio en Italia, se dio en Alemania también, en buena medida también, sobre todo después con la Kulturkampf, que creo que no era solo contra la religión, sino también que tiene un cierto elemento centralizador, y se dio en varios países de Europa. Y supongo que esa tensión, aunque tenga características hispanas, se dio en todas partes. Se dio, bueno, a su medida también en los Estados Unidos, ¿no? Con la guerra de secesión, que fue una guerra de este estilo también. O sea, que es un fenómeno que no solo nos afecta a nosotros, es un fenómeno que se da en muchas partes del mundo, y la intelectualidad de la época toma partido al respecto de esos debates, se crean movimientos políticos o cosas por el estilo, aprovechando esos principios. Bueno, sí, en Chile siempre hemos tenido aquí la cuestión mapuche, ¿no? Que ha sido siempre un tema y sigue siendo un tema candente. No sé, Miguel, el señor de Logroño, si querías preguntarle a los profesores, alguno de ellos, algo. Tu turno de pregunta. Sí, yo le quería preguntar a ambos dos, no solo a uno, que cómo evalúan el hecho de que, por ejemplo, el político Gabriel Rufián, en una entrevista, si no recuerdo mal, que le realizó en La Tuerca a Pablo Iglesias, hablaba de aprovechar ese vacío de poder tras la independencia para llevar a cabo la revolución socialista, y si realmente, porque claro, sabemos que los países cuanto más pequeños son, más dificultades tienen para atender a la autarquía, que es un concepto que manejamos bastante de cara a hablar de la defensa del comercio, pero claro, es preocupante cuando escuchas a una persona que habla de secesionar un territorio para aprovechar esa ausencia del Estado anterior para llevar a cabo una revolución de tintes socialistas. Entonces, ¿podemos evaluar también como un componente nacionalista ese afán revolucionario para aplicar una revolución socialista? Empiezo yo. Empiezo yo. ¿A cuál de los dos? A Pedro, en todo caso, que creo que es el turno de Pedro. Bueno, pues venga. Bueno, vamos a ver, aquí, de nuevo, yo creo que el concepto de pseudomorfosis, que antes así manejé de cara al carlismo, pues ya funciona aquí también, en cierta manera, ¿no? Es decir, pseudomorfosis son transformaciones que falsean determinado componente ideológico por restringirlo a un ámbito determinado, ¿no? Entonces hay una transformación, pero falseando. Una transformación de lo mismo, pero falseando ciertos componentes, ¿no? Entonces, aquí la concepción socialista, vamos a ver, el socialismo se dice de muchas maneras, ¿no? Había un partido socialista, Alfonso XIII, derivado de la Unión Patriótica en los años 20. Partido Socialista Alfonso XIII. Quiero decir, el socialismo se puede aplicar a muchos ámbitos, porque el socialismo, el concepto de social, pues es un concepto muy vago si no se dan parámetros, obviamente, como todo, básicamente, ¿no? Aquí sin parámetros ese es el asunto, que se produce la confusión cuando no hay parámetros. Entonces, la confusión entra todo. Entonces, el enemigo, digamos, de la verdad no es la falsedad, es la confusión, básicamente, yo creo, así dicho rápidamente, un poco propagandísticamente también.
o retóricamente, si se quiere mejor. La tradición de la que se suele hablar cuando se habla de socialismo, el socialismo ha quedado absorbido, digamos, por el leninismo, en parte. Es decir, cuando se habla de socialismo, nos estamos refiriendo casi siempre al leninismo. Desde el punto de vista también, ¿cómo decirlo?, publicitario, propagandístico, también. Porque después, cuando se empieza a definir, tampoco se refiere uno al leninismo, sino que se habla de otras cosas. No se sabe muy bien de qué se está hablando, ¿no? Entonces, el leninismo, básicamente, por ejemplo, el plan que trata, bueno, plan, no es un plan exactamente, es más bien una crítica que hace Lenin en Estado y Revolución. O sea, ahí donde pues quizás más define la relación entre lo que es la idea que tiene Lenin del Estado y sus distancias que pone ahí precisamente contra el federalismo de origen anarquista. Entonces Lenin lo que hace en Estado y Revolución es hacer una crítica al intento de asimilación del socialismo con el anarquismo y distanciándose totalmente del federalismo. Y entonces hace una lectura de Marx y de Engels como antifederalistas, como defendiendo la postura centralista de Marx y de Engels. Entonces, claro, derivar de esa posición hoy en día, digamos, pues el socialismo militante, el socialismo del Partido Socialista Obrero Español, pues se dice federalista, Izquierda Unida, etcétera, Podemos, se dicen federalistas. Lenin no es federalista, es todo lo contrario, ¿no? Tal como se define en Estado y Revolución. Entonces, ¿cómo es que en nombre del leninismo, como hizo la ETA, por ejemplo, en algunas de sus fases, o lo hace ahora Rufián, Rufián se ha definido alguna vez como leninista también, Esquerra Republicana, además, ¿cómo es que teniendo un proyecto separatista, pretenden, digamos, casar con el leninismo, cuando el leninismo no es separatista, es todo lo contrario, ni siquiera es federalista, es centralista. Entonces, Lenin dice abiertamente, defendemos un Estado centralizado, así, con todas estas palabras en Estado y Revolución, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, ahí, precisamente, la pseudomorfosis se produce de nuevo, ante la imposibilidad, se supone, de hacer una revolución en España, se supone, porque España es una sociedad política que está, según estas cabezas, está creada. España se resuelve históricamente y, por lo tanto, es un cadáver, es una especie de fósil viviente. España es la asociación entre la monarquía, la aristocracia y el cura, o la iglesia. Entonces, una vez que pierden la hegemonía, porque se supone que el pueblo democrático pues ha tomado las riendas del Estado, ¿no? Según esta era el cura que estos hacen, pues entonces, con la conspiración, que es el significado que tiene España. España es, todo su significado es la conspiración entre la monarquía, entre los reyes, los aristócratas y los curas. Esto es España para esta gente. Entonces, como la democracia ha barrido esa conspiración, pues la única manera de explicarse de que España continúa, sigue, es porque esa conspiración aún no se ha cerrado del todo. Entonces hay que liquidarla. Entonces es un republicanismo contra el rey, pero también pues hay que buscar los mecanismos sociales para que esa rémora que es España pues quede completamente liquidada. Entonces, claro, una vez que retiras España, porque es una conspiración, y por lo tanto su unidad es resultado de esa conspiración, pues entonces lo que queda son esos pueblos latientes ahí que habían sido oprimidos por España, y entonces en cada pueblo, en función de sus características y demás, pues tiene que hacerse una revolución socialista. Porque España había encubierto, había digamos, sojuzgado a esos pueblos, y entonces ahora, una vez que se han liberado de esa conspiración, pues pueden hacer su revolución socialista. Y entonces esto es un poco la idea, yo creo, que late detrás de esta gente, claro. ¿Por qué pseudomorfosis? Porque realmente lo que está latiendo detrás es el anarquismo, no es el socialismo.
Esos pueblos naturales es de los que hablaba Bakunin y de los que Lenin, primero Marx y Engels, y después Lenin se alejan totalmente de esa idea. Sin embargo, esa idea anarquista, que en el catalanismo viene no tanto de Bakunin directamente, pero sí a través de Proudhon, en la idea de Estado federal de Proudhon, traducida por Pi Margall en España, y que después pasa por unas vías más o menos yo he estudiado y tal, pero que no voy a dar detalles, pero vamos, pasa el Estat català, la idea de Estat català, que darse cuenta que lo que declara el 6 de octubre de 1934 Companys desde el balcón de la Generalidad, no es la nación catalana, es el Estat català, de las naciones ibéricas y tal. Entonces, es una idea anarquista que está latiendo detrás, procedente de Proudhon. Entonces, se junta aquí, pues, una idea completamente neurolegendaria de España. España es la conspiración, esas tres partes que hemos dicho, entonces hay que liquidarla. España tiene que desaparecer, esto es el plan. Entonces, una vez desaparecida España, pues están latiendo ahí esos pueblos que han sido juzgados, y entonces esos pueblos naturales, y entonces pues ahora hay que hacer la revolución en uno de esos pueblos naturales y que cada uno se apañe como se puede, como pueda. Los demás y tal se solidarizarán entre sí y tal y cual, ¿no? La Gatuzca, tal, se formarán asociaciones y tal, pero cada pueblo en función de sus criterios de los pueblos naturales. Esto después encaja después también con toda la antropología francesa y demás, y después resulta que encaja muy bien con una tradición, que es la tradición pues de la frenología y tal y cual. Entonces tienes ahí agentes de la Lliga regionalista y todo esto, esta vía también, pues midiendo cerebros y tal, como el famoso doctor Robert, ¿no? que tiene una calle en Barcelona y en varias localidades catalanas, el doctor Robert, que estaba pues midiendo cráneos, ¿no? Diciendo que el cráneo pues catalán es el chupiguay frente al cráneo castellano, que es un desastre. Entonces, y digamos, estos hilos son los que entretejen la ideología nacionalista de Rufián. Y no el socialismo de tradición leninista, al que se opone totalmente, aunque él no lo sepa, aunque él crea que está hablando de Lenin. Pero no, el entretejido ideológico del que está haciendo detrás de él no es ese. Es este otro que he nombrado, y al que se opone totalmente Lenin, Estado y Revolución, y muchos otros sitios. La autodeterminación de los pueblos que defiende Lenin es una autodeterminación que hemos visto el resultado final de esa autodeterminación, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, si el sistema socialista leninista triunfase en España, no es para adquirir una independencia y que cada pueblo vaya por su... No, es para hacer una especie de república ibérica socialista soviéticas. Es decir, había que integrarse, ese es el fin, es hacer la revolución en todas partes, no solamente en una. Ahí está la pseudomorfosis. Estos quieren hacer la revolución en una parte, no, Lenin es una revolución universal en todas partes. Entonces, y tienen que integrarse a una sociedad política en la que se deshaga totalmente. Por ejemplo, Lenin pues atacaba a los mulás, es decir, eso de que en Kazajstán, pues nada de sociedad islámica, nada, no, aquí todos república socialista soviética. Entonces, ese sería el fin, digamos, de la autodeterminación, el concepto de autodeterminación que Lenin admite, pero en esa línea, con ese fin, no con este otro. Bueno, Miguel, ¿querías añadir algo, Miguel, a lo que acaba de decir? Sí, a ver, algo de eso hay, bastante de eso hay. A ver, el marxismo es una ideología, por lo menos tiene bastante difícil encaje con el nacionalismo. Por lo menos desde sus fundadores, desde Marx. Engels tiene unas frases muy duras, creo, una de sus obras principales tiene unas frases muy duras contra las naciones pequeñas y este tipo de cosas. Es una idea bastante... Quizá los automarxistas, Otto Bauer y esto aún toleraron algo, pero normalmente el marxismo tiene muy difícil encaje porque es una ideología internacionalista, como antes se apuntó. Lenin tiene algo de paz y no le cae bien a la gente porque Lenin en su momento, él solo se impuso al resto del comité del partido, toleró la independencia a poco tiempo de Polonia, de los países bálticos y de Finlandia. Digamos que se pudieron independizar con la Revolución Rusa, entonces le dio cierta paz. Cuidado que era el único, los demás del partido, en cuanto pudieron, volvieron a intentar recuperar el viejo imperio. Tan en cuanto pudo, se intentó invadir Finlandia, intentó hacerse con los países bálticos otra vez, que lo consiguió, y después, bueno, más o menos tutelar a Polonia y los países que se entendía que eran de su orden. Pero el marxismo tiene difícil encaje. Entonces, de ahí que, por ejemplo, los nacionalistas hispanos en origen no tienen un origen marxista.
yo no tampoco soy exactamente un especialista, pero los nacionalismos beben de gente más bien conservadora o de este estilo que quiere conservar fueros o ideas de ese estilo, no es una idea marxista. Algo de eso empieza en la guerra civil, como muchos nacionalistas hispanos se aliaron con el Frente Popular y el Frente Popular estaba apoyado por Rusia, de ahí viene cierta alianza y cierta simpatía. Por ejemplo, cuando se ve en Castelao, cuando usa la definición de Stalin de nación, o cuando estuvo en la URSS, etcétera. Tuvo una serie de cosas. Pero en general no fueron. Por ejemplo, el PNV colaboró con la CIA, siempre, aún en el exilio. Es decir, no eran fuerzas de origen marxista. ¿Qué pasa? Los marxistas ven muchos de los nacionalistas modernos son marxistas, pero ven el cielo abierto con las luchas de descolonización de los 60. Porque se puede justificar el marxismo desde un punto de vista de liberación nacional. Y de ahí no es de extrañar esta viraje que apuntaba antes Pedro, por ejemplo, en Batasuna y otros, bueno, lo que había antes de Batasuna, etcétera, de ver eso, de aliar el marxismo. El marxismo en aquellos tiempos era una ideología muy de moda, y muy de moda en los ámbitos universitarios, mucho más de moda que hoy, y tenía mucho más peso intelectual, digamos, y académico que tiene hoy. Entonces vieron una opción, sobre todo entre la juventud, una opción de aliar el marxismo con la lucha de liberación nacional, algo que se veía antes incompatible, ahora se empieza a ver bien, pero enfocados desde un punto de vista de liberación nacional. Si el Congo, todos aquellos países marxistas que hubo en África hicieron revoluciones, ¿por qué no la podemos hacer nosotros? ¿No? E intentaron hacer un encaje que es muy difícil de hacer. Pero de ahí viene la idea de Rufián, supongo, ¿no? O la idea de Pablo Iglesias, la idea de que separado se puede plantear el marxismo en vez de una lucha de clases como una lucha de liberación nacional de las clases oprimidas. Por eso normalmente esas naciones, pasó en Galicia también, se orientan a lo que llaman las clases populares o una cosa así, porque se plantea como un concepto de lucha de clases, pero encubierta por una lucha de liberación nacional. Y de ahí vienen muchos de estos estilos, pero sigue siendo un problemático porque el marxismo es una ideología muy difícil de conciliar con el nacionalismo, porque son ideologías que se repelen. Además, luchan en última instancia por una lealtad última. ¿Cuál es la lealtad última? ¿La clase obrera o las clases populares o la nación? E intentaron compaginarlo yo creo que por ese atractivo intelectual de la época. Y eso quedan muchas fuerzas que aún conservan ese. Yo creo que se va debilitando. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, yo no la consideraría un partido marxista. Es un partido de izquierdas, pero es un partido de izquierda burguesa, no es un partido. De hecho, si se fijan, este toque de izquierda la hace mucho menos nacionalista que la derecha. Los nacionalistas de verdad, los más, digamos, más duros, y quiénes son los de derecha, no son los de izquierdas. Los más consecuentes son lo otro lo mezclan, lo diluyen con elementos de lucha de clases o elementos más, que eso diluye en parte el nacionalismo que puedan tener. De hecho, siempre están buscando internacionalismo, siempre están buscando referencias extranjeras, siempre están buscando discursos de ese estilo. Los que son de una matriz, digamos, más de derecha, sí que son más puramente nacionalistas. Por lo menos en mi opinión. Estoy de acuerdo totalmente. Sí, existen estas alianzas también, es verdad, entre, por ejemplo, lo que son estos nacionalismos, el vasco con el mapuche, con el de este país, con el de otro, ¿no? Parece que existen unas alianzas entre internacionales, digamos, un poco una contradicción, ¿no? Es como la reterritorialización, pero con elementos desterritorializados, ¿no? O sea, una cosa, digamos, un híbrido, ¿no? Lo que se crea de ahí. O sea, sí, es normal para que el movimiento político imita las estrategias, sobre todo las estrategias exitosas de otros países. Si ve que los mapuches ven que los vascos le va bien, pues tendrán a imitar lo que hacen los vascos, intentarán imitar los discursos. Pero fíjese en un detalle. Puigdemont, cuando va a Bélgica, no se refugia con las izquierdas. No se refugia con las izquierdas. Quien lo apoya son partidos que están en el ámbito de la derecha o a veces de la ultraderecha. Es decir, precisamente porque son los que entiende él que son más próximos. No se alía con partidos de izquierda. Sí, es turno de Francisco, pero es cierto, parece que hay una cuestión, no como de cuestión racial, lo que hablaba Pedro de la cuestión de los cráneos catalanes y todo esto que investigó, ahora no me acuerdo el nombre, Pedro lo mencionó antes. Toda esa cuestión de purismo de la raza que lo tienen los mapuches también, ¿no? Porque el blanco al fin y al cabo es un invasor, un impuro, que no pertenece a la tierra, ¿no? Entonces todo eso... Sí, algo de eso hay, a ver, pero yo también matizaré, yo conozco muchos nacionalistas y así tampoco son gente muy distinta de como soy yo. Es decir, no somos gente de nuestra época con ideas de nuestra época, no son seres marcianos, comparten muchos valores con nosotros. Y los nacionalistas hace tiempo, cada nacionalismo históricamente pues salió en las ideas más o menos que estaban, podemos decir, de moda o de vanguardia en su época. Es que el racismo, puede ser que algún vasco o el doctor Robets o estos señores copiaron ese tipo de cosas, porque era una idea que estaba muy de moda en toda Europa. Los alemanes también veían clanes antes de los nazis.
Los nazis se basan en ideas de ese tipo. Es decir, que era una idea, la idea de eugenesia, de raza y así, era una idea bastante potente en la Europa de los años 20 y 30, antes del nazismo. No es una cosa que sea peculiar de aquí. Simplemente lo que hacen los nacionalismos patrios, muchos de ellos de influencia alemana o así, es imitar lo que ven en otras partes, o lo que había en Estados Unidos. No es una cosa nueva, porque elementos de este tipo de medir cráneos lo encontramos en casi todos los países de Europa. No es una cosa nueva. Cierto. Francisco, tu turno de pregunta. Bueno, buenos días a los dos y gracias por venir. Y el tema era centralismo versus descentralización. Entonces mi pregunta era si una vez el resultado lógico y más coherente de la descentralización es el separatismo, y ya partiendo de ahí, si es mejor la descentralización, si es mejor la descentralización o si es mejor el centralismo, simplemente la descentralización / posible separatismo o el centralismo español. O sea, ¿qué es mejor, así en abstracto, para que funcione mejor un país, ya sea el Estado hecho, el Estado constituido ya descentralizado, o el trocito que se va a ir, o el trocito e incluso el resto? Por ejemplo, ¿qué funcionaría mejor? ¿Una España descentralizada o una España centralizada? Y una España como está, o una España, por ejemplo, el País Vasco por un lado, Galicia por el otro y el resto por el otro, si les iría bien por separado. Pedro, tú. Sí. Bueno, dos cosas de la discusión de antes, o de los comentarios de antes. El racismo sí era una cosa generalizada, por supuesto. Están todos los nacionalismos locales españoles, es decir, está el galleguismo, Murguía era racista abiertamente, Risco después, en los años 20-30, Risco alcanza unas cotas de racismo muy similares al nazismo alemán, etcétera, ¿no? Entonces, y efectivamente en el ámbito del conservadurismo, cuando Castelao en Galiza en la Biblia, digamos, del galleguismo, que siempre en Galiza, pues apela a Stalin, dice inmediatamente que se distancia totalmente desde el punto de vista doctrinal de Stalin. No tiene nada que ver con Stalin, dice el propio Castelao, nada que ver con él, pero sí es útil esa definición que hace de nación. O sea, la toma instrumentalmente. Claro, es muy significativo que lo haga, ¿no? En cualquier caso, pero a tomar distancia respecto de otros y tal. Pero dice eso literalmente, ¿no? Porque efectivamente no casa el socialismo de corte leninista, es decir, el realmente existente en los años, a partir del año 17, el que en poco tiempo te das cuenta que Plejánov funda el partido socialdemócrata ruso. En el año 5 o 6 se forma el partido bolchevique, con una escisión del Partido Socialdemócrata Ruso, y en 12 años toma el poder el partido bolchevique en la Rusia de los zares. La Rusia de los zares, no en Noruega o en Nueva Zelanda, la Rusia de los zares. Está dando concesiones efectivamente a Finlandia tal cual, es decir, para tratar de firmar la paz con Alemania, porque al fin y al cabo es Alemania quien pone un tren a Lenin para que llegue allí, una situación de guerra y tal. Era la guerra lo que propicia la transformación revolucionaria, ¿no? Pero después de la plaza de Brest-Litovsk, que es una pérdida territorial, pues enseguida van recuperando territorio, formando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces, eso es Lenin. Es decir, ese es el prestigio que trae Lenin, obviamente. Entonces, los nacionalismos toman distancia absolutamente de Lenin. Y en esa misma época, en que la raza cobra un prestigio, hay oposición al racismo. Unamuno se opone al racismo de la Lliga regionalista a cada ocasión que tiene. El que dirige la tesis a Unamuno, un hombre completamente olvidado, tan olvidado que se me ha olvidado el nombre ahora mismo a mí, este hombre, pues un andaluz, ahora no recuerdo el nombre, pues se opone totalmente, en la misma época, el propio Juan Valera se opone, la propia Pardo Bazán se opone al racismo de esta gente. Lo que pasa es que a Pardo Bazán aún se edita algo, pero a este hombre, que ahora no me sale el nombre, pues estos no se reeditan en absoluto.
Unamuno sí, pero por otras razones, pero no esas líneas, digamos, contra el nacionalismo. Contra el nacionalismo, todos los textos de oposición al nacionalismo decimonónicos, que los hay. Pereira Taibo, por ejemplo, tengo un texto de Pereira Taibo, tal Pereira Taibo, completamente desconocido, por supuesto, ¿no? Que es una oposición total al racismo, además, no solamente al nacionalismo regionalista gallego, sino al racismo, al componente racista que hay, también en la misma época, ¿eh? Entonces, claro, muchas veces los nacionalistas, el PNV, etcétera, dicen, bueno, justificando, digamos, los textos de Arana, racistas y tal, dicen, bueno, era cuestión de la época, sí, pero en la misma época había gente que se oponía. Entonces no vale eso, no sirve, ¿no? Entonces, la cuestión, claro, no casa con el leninismo, no casa en absoluto, pero funciona. A partir de lo que yo creo que dio la clave totalmente Miguel Ancho, dio la clave con los movimientos de liberación nacional, digamos, la llamada descolonización de los años 50, sobre todo el tema de Argelia, por ejemplo. Hay una serie de temas que fueron, que catapultaron, digamos, que dieron un prestigio a estos movimientos, ¿no? Metidos en esa ola, en esa órbita, ¿no? Y ahí sí que se metió un marxismo ya efectivamente muy mezclado con el freudomarxismo, y con la lectura, digamos, austromarxista también. Claro, los austromarxistas tienen un lío tremendo porque viven en Austro-Hungría, y Austro-Hungría tiene una circunstancia muy especial, ¿no? Entonces, pues de ahí derivan muchas de las definiciones de nación que se acogen después, ¿no? Del problema austrohúngaro y de los austromarxistas, que se metan después con el freudomarxismo. Y se convierte en esta especie de papilla ideológica que es la actualidad del posmodernismo, que es la que está respaldando este tipo de casamiento entre el leninismo, por ejemplo, y el socialismo vía leninista y el nacionalismo. Tampoco encaja el cristianismo con el aristotelismo, y ahí tenemos la obra de Santo Tomás de Aquino. Es decir, el hecho de que no encaje dos obras, que haya incoherencia interna, no significa que no sea funcional desde el punto de vista social, desde el punto de vista doctrinal, que no alimente asociaciones, que no alimente instituciones, etcétera, etcétera. Aunque haya incoherencia. Yo creo que esto es un ejemplo clarísimo. Es decir, el aristotelismo es completamente incompatible con el cristianismo, absolutamente incompatible. El aristotelismo, el Dios de Aristóteles, es un Dios que ni conoce el mundo, ni sabe de él, ni quiere saber de él, porque hay cosas que mejor no conocer, dice Aristóteles respecto de Dios. El Dios aristotélico solo se piensa a sí mismo, no puede pensar otra cosa más que sí mismo, porque si no degeneraría como tal Dios. Y sin embargo, el Dios cristiano, la idea del cristianismo por antonomasia, es el verbo encarnado, es decir, es que Dios se hace hombre, es decir, que Dios va al mundo y muere incluso. La obra de Santo Tomás es la compatibilidad entre ambas cosas. Y la obra de Santo Tomás, claro, no es una cosa del siglo XIII solo, la obra de Santo Tomás está en la proa de la Iglesia Católica actualmente. Sigue estando ahí, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, y reivindicado por Juan Pablo II y por el siguiente Papa, dejado un poquito de lado ahora por Francisco, eso sí, más agustiniano, pero los dos papas anteriores reivindicaron la figura de Santo Tomás de Aquino totalmente, ¿no? O sea que el hecho de ser incompatible no significa que no tenga funcionalidad doctrinaria que alimente. Entonces, aquí esa funcionalidad ha llegado, esa especie de casamiento entre el marxismo, de determinadas lecturas del marxismo y el nacionalismo, pues ha llegado y funciona, ideológicamente funciona, sigue funcionando con, digamos, propaganda de corte marxistizante, ¿no? Como Che y tal y cual, que se pone en funcionamiento, aunque después tú lees al Che y no tiene nada que ver con eso, pero funciona por determinado sesgo. Hay muchos, Pedro, ahora en la posmodernidad está lleno de frikis de estos, ¿no? Sí, claro, porque efectivamente es eso. Digamos que la idea del posmodernismo, la idea revolucionaria, entre comillas, del posmodernismo, entre comillas digo porque propagandísticamente se acogen al prestigio de la Revolución Soviética, o incluso de la Revolución Francesa, dos grandes revoluciones que sí fueron revolucionarias, sí hubo una transformación real. Se acogen a eso, hablan de revolución, pero es una revolución en un vaso de agua, es una revolución de la nada. Es la revolución, digamos, incluso pues en plan Lampedusa, ¿no? Para que todo quede como está. Porque realmente la idea, por ejemplo, de anticapitalista y antiimperialista, que yo creo que
canonizan Toni Negri en la de Imperio, es esto, es digamos que los movimientos, todos se asimilan, todos estos movimientos, el nacionalismo, tal, el componente contestatario es lo que se ve en ellos como algo positivo frente a un imperialismo generalizado, ¿no? Y entonces es una idea completamente metafísica en la medida en que el propio imperio norteamericano no es omnipotente. Tratan al propio imperialismo capitalista como si fuera global, como si efectivamente dominase absolutamente todo, cuando no es así. Y entonces cualquier movimiento que se le oponga, sea del signo que sea, digamos, entra en tienen el beneplácito del componente revolucionario desde este punto de vista posmoderno. Porque es contestatario, sencillamente. Y entonces pone de manifiesto, dicen ellos, pone de manifiesto las contradicciones del imperialismo global. Pero claro, cuando después a esa idea completamente lisológica, dice, bueno, completamente vaga, ¿no? Se le ponen apellidos, por ejemplo, así, las primaveras árabes. Pues era un movimiento que estos posmodernos lo vieron en un sentido revolucionario, de eso que llamó la Escuela de Frankfurt la emancipación, ¿no? La razón emancipatoria, ¿no? Es decir, que es una razón completamente metafísica, es así global, es sin parámetros. Hay una razón emancipatoria. Entonces, donde les parece, como es sin parámetros y es confusa, pues donde les parece la ponen. Entonces ven por ejemplo, yo qué sé, en los hermanos musulmanes ven una razón emancipatoria ahí funcionando, pero coño, si los hermanos musulmanes es un movimiento fundamentalista, integrista, islámico. Cierto. Entonces ven ahí, en cualquier signo contestatario, ven la razón emancipatoria funcionando. Entonces se apuntan a ella. Entonces, el nacionalismo local que tenemos nosotros puede ser racialista, puede ser, es decir, tienen, yo qué sé, Castelao tenía una idea de la Galicia eterna. Galicia es eterna para Castelao, es eterna. Está pensada subespecie eternitatis. Pues esto le da lo mismo, es una razón emancipatoria porque se opone a España. Entonces, funcionan con esta arbitrariedad. Ven en todo movimiento contestatario, da igual su morfología, da igual que sea integrista islámica, da igual que sea integrista separatista, nacionalista, radical. Da lo mismo. Y la pátina de la razón emancipatoria se la ponen. Y entonces funciona de una manera completamente, digamos, tiene las puertas abiertas de los mecanismos propagandísticos de la ideología dominante, de la clase dominante. Son la clase dominante. El posmodernismo va de outsider, pero son los más in. Es la clase dominante. Y entonces sanciona todo movimiento que entienda que sigue una razón emancipatoria. Entonces, pues, eso es un poco, yo creo, más o menos, dicho así un poco a la bestia, lo que está latiendo detrás de todo esto, ese posmodernismo. Y quería darle paso a Miguel, a ver si tiene alguna, porque lo que acaba de decir Pedro, totalmente de acuerdo y me parece perfecto lo que ha dicho. No sé, Miguel, Ancho, tú qué... Yo el modernismo no me quiero meter mucho, que no es una cosa que domine mucho. Pero yo cierta simpatía le tengo, quizá por mi subjetivismo de la escuela austriaca. Yo tengo esa pulsión, si quieres, negativa de un subjetivismo extremo, etcétera. Entonces, es una pulsión mental mía. Entonces, es muy difícil que... Algo de razón hay, que son dominantes y además las luchas que plantean son luchas muy fragmentarias que ninguna de ellas puede tomar el poder. Y muchas de las luchas que plantea el posmodernismo son contradictorias entre sí. Muchas veces la gente no se para a analizarlas, pero son contradictorias entre sí. Además, es muy disolvente de los movimientos potentes. Por ejemplo, todo el movimiento de género, por ejemplo, de identidad de tal, tiene un componente que ataca al feminismo tradicional y las luchas se están viendo, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra el feminismo terzo, ¿no? Pues disuelve los grandes relatos, ¿no? El relato del feminismo, el relato de la clase, el relato de la clase obrera homogénea, ya no está. La clase está fragmentada en mil grupos, desde raza a inmigrantes, hay un montón por cuestiones sexuales, por cuestiones de género, hay un montón de cosas, y eso fragmenta y dificulta la aparición de un sujeto, digamos, revolucionario a nivel global. Me repito que es un tema que me interesa, pero que no domino. O sea, entonces no me quiero meter, pero creo que algo de razón tiene con esto. Claro, mi subjetivismo me lleva también a entender
estos movimientos postmodernos. De hecho, uno de los problemas que tiene la escuela austriaca es que puede derivar en ese tipo de cosas, y yo me temo que ese vicio lo tengo. Mental. Pero es que también es cierto que todos estamos influenciados en cierta forma por la posmodernidad. Incluso si te fijas, Foucault, puedes utilizar a Foucault como un argumento de derecha. Yo lo he visto y sí puede ser. Pero Foucault, el Colegio de Francia, me acuerdo, defendió a Mises y a Hayek, lo llegó a hablar de ellos. Y argumentos muy en contra de la institución moderna, todo eso. Habla de... Sí, no, pero Foucault también ves una persona que a mí no me desagrada. por raro que pueda parecer, ¿no? Cuando lo leo, es bastante raro. No, es cosas raras. Cuando lo leo digo, uy. No me gusta, tengo yo esa pulsión, ¿no? Y creo que esa pulsión por moderna yo la tengo. Entonces, pero aparte es un tema que no me gusta hablar porque no lo domino ni tengo las claves. Me gusta leer de eso, pero no las claves. Pues en cuanto a lo que preguntaba Novo, de estas cosas de la centralización y así, ¿no? Pues que son debates muy interesantes. A ver, yo creo que la idea de centralización, tal cual se plantea, primero tiene un elemento obvio de poder. Obviamente al poderoso le gusta tener cuanto más poder y cuanta más gente dominada, pues mejor, y cuanta más gente tenga y más la domine él, mejor. Y todo lo que sean poderes intermedios le pueden estorbar en ese aspecto. Tiene una lógica de casi todos los poderes políticos, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la centralización tiene un origen político. Después, el debate supongo que es un debate teórico, ¿no? De si esa lógica es operativa y funciona bien o no. Y yo ahí no estoy tan de acuerdo. Obviamente, parte mucho de la idea de escala, de economías de escala. Es decir, cuanto más grande es una fábrica, pues más barato produce, mejor produce, etcétera. Es una idea de escala. Cuando la producción a una escala mayor parece que es superior. Y algo de eso es correcto. Lo que pasa es que muchas veces cuando se discute no se tiene en cuenta el contrapeso, que es, por ejemplo, la ley de Borsodi, que es un economista americano, que también está olvidado, eso le gustaría al señor Insua, ¿no? Que nadie habla de él, que explica la ley de Borsodi, que dice, sí, efectivamente, la producción a una mayor escala, cuanto más grande sea la unidad productiva, y eso se puede aplicar también a los estados, ¿no? Pues más barata producirá, más eficiente será, etcétera. No habrá, como dicen los ingenieros, rozamientos internos, porque muchas de estas ideas tienen cierta base, lo explicó Hayek y otros autores, historiadores de las ideas, en una especie de mentalidad de ingeniero que aparece en Francia en el siglo XVIII y XIX, la idea de ordenar la sociedad como un mecanismo, como una máquina que funcione de forma eficiente, sin fallos y cosas por el estilo, y que se conseguirá el mejor output, ¿no? El mejor resultado. Claro, y en principio la idea de escala parece que funciona bien. Entonces, mejor España que una autonomía y mejor Europa que España, y si pudiera ser una cosmópolis, pues aún mejor, porque se reducirían los costes de producción de los bienes, serían homogéneos y serían todos así. Si pasa, tiene un contrapunto, que es la ley de Borsodi, dice sí, con la escala se aumenta la eficiencia, pero también se incrementan al mismo tiempo los costes de distribución. Por eso no hay ninguna empresa, por eso sigue habiendo panaderías allí en Coruña, y sigue habiendo panaderías de barrio. ¿Por qué? Porque sí, el pan se hace más barato por una gran fábrica centralizada a nivel mundial, ¿no? Pero el problema es que hay que trasladarlo y transportarlo. Y esos costes pueden superar a los de estos. Y entonces, o haces otro tipo de pan, pero el pan fresco no se puede transportar a grandes distancias. El pan fresco de verdad me refiero, ¿no? O otro tipo de bienes, ¿no? Hay problemas por eso aparece el debate de la pequeña escala, y sigue subsistiendo la pequeña escala en muchos sitios, ¿no? Y no siempre funciona mejor lo grande que lo pequeño. Pero eso tiene una lógica de este estilo, pero es una lógica de funcionamiento de esto que yo no la veo clara, por lo menos técnicamente no la veo clara. Por eso siguen existiendo empresas pequeñas y siguen existiendo empresas pequeñas competitivas. Es más, las empresas cuanto más grandes son, hay un momento que colapsan, igual que los imperios. Se lo explico, don Pedro lo conocerá mejor, Duracell, en todo imperio perecerá, ¿no? O Paul Kennedy, en Alta Caída de las Grandes Potencias, que lo explica muy bien. Lo explica por razones técnicas, es lo que llaman el overstretch. Son demasiado grandes. Entonces llega un momento que pasa como las empresas demasiado grandes, no pueden calcular. Se vuelven como dinosaurios que no pueden reaccionar frente al entorno, y son comidos por empresas o estaditos que son pequeños en su momento, porque después se apropian del Estado grande. Y lo explica como una dinámica. Cuanto más grande es un imperio, más enemigos tiene, porque se mete y más territorio tiene que defender. Le pasó a Roma también, un momento, como los pueblos bárbaros mal organizados pueden acabar con aquello. Porque era demasiado grande, porque eran muchos pueblos bárbaros pinchándole por cada sitio a Roma, hasta un momento que colapsa, igual que le pasará a Estados Unidos, igual que le pasará a cualquier. Esa es la tesis de Duracell, que se puede discutir también. Entonces, si la lógica de escala fuera grande, tendría que haber por lógica un Estado mundial, y no lo hay, porque hay un punto en que ese Estado grande falla. Después hay más argumentos, ¿no? De descentralización.
No, por ejemplo, claro, el problema de la centralización efectivamente es este. El problema es que si el fallo se comete en el centro, no se comete para todos. Y no hay forma de organizar. Podemos poner un ejemplo con la compra centralizada de medicamentos que hubo hace poco, por lo más fresco que tengo yo. Si falla el centro, probablemente pudiera ser más eficiente todo eso, ¿no? Igual que una compra centralizada. Pero ninguno de nosotros compra aceite con los vecinos. Prefiere comprarlo por su cuenta porque saben mejor que nadie las necesidades de la gente que tiene. Lo mismo pasa a un nivel ya muy grande. El Estado compra y probablemente pudiera comprar más barato y pudiera comprar mejor, etc. Pero ¿qué pasa si hay un fallo en el centro? ¿Qué pasa si hay un fallo en el centro? Esto lo explican, por ejemplo, en el sistema, por ejemplo, de ferrocarriles, que también es otro sistema, por ejemplo, la que se llama la estrella de Legrand, es el sistema de ferrocarriles que hay en Francia, ¿no? Es un sistema también radial, centralizado, todo pasaba por París y todo estaba con unas líneas muy rectas, así este tipo de personas muchas veces tienen tendencia por la geometría, les gustan más cosas cuadradas o rectangulares, así como los estados americanos o como los estados africanos, que fueron creados con principios geométricos, ¿no? Pues que crearon también un sistema geométrico que es como una estrella. Vale. En principio, efectivamente, tendría que funcionar mejor. Pero ¿qué pasa? En la Primera Guerra Mundial, uno de los nodos se estropeó y colapsó el sistema entero. El sistema alemán de ferrocarriles, herencia del sistema viejo, en buena parte, es un sistema barroco, con muchas vueltas, revueltas y muchas redes y muchas permite tener atajos. Y la Primera Guerra Mundial, al final, sí, llegó antes las tropas alemanas, llegaron a la frontera que los franceses. Porque el otro es más rápido, efectivamente. Pero basta un pequeño fallo en el sistema para que colapse el sistema. Es algo semejante a lo que pasa en Europa y lo que pasa en China. Yo soy europeísta, muy europeísta. Como soy europeísta, quiero una Europa rota, no unida. Es decir, porque el genio de Europa es haber estado siempre rota. Y ese fue su éxito. Al señor Iso le gustan mucho los imperios y estas cosas así. Pero la Europa imperial, yo no soy imperialista, pero bueno, la Europa imperial que tú fue una Europa dividida, no fue una Europa unida. Precisamente porque cada uno iba a su sitio, iba a su bola, buscaban por aquí, por allá y buscaban cosas. Y el resto de Europa lo explica Eric Jones, por ejemplo, en El Milagro Europeo, o Jan Batchelor, por ejemplo, en La Origen del Capitalismo, está en la fragmentación territorial de Europa. ¿Qué pasaba? Porque así es un sistema que es imposible eliminar la censura. O sea, es un sistema en el cual es imposible censurar porque siempre hay un sitio donde puedes editar, ¿no? Y es un sistema enormemente competitivo, de tal forma que si hay una innovación en algún sitio, la copian los demás. Y si hay un fallo en un sitio, el fallo queda localizado en ese sitio y no se extiende a todo el país. De hecho, uno de los problemas de China fue la unificación. En cuanto se unifica, tuvo varias etapas. Los ciclos de China son complejos. Pero cuando se unifican, lo primero que hace es poner papel moneda. Degradar la calidad de la moneda, por ejemplo. Cosa que en un sistema fragmentado no puedes poner una moneda de mala calidad, porque si no los demás no te la quieren, ¿no? Tiene un montón de ventajas de competencia entre sí institucional. Cuidado, que al final estaba más unido. Estaba más unido porque al final buscabas un idioma solo, un idioma de conexión y buscabas el latín. En los tiempos de fragmentación, por ejemplo, cualquier estudiante podía estudiar en cualquier universidad de la cristiandad. Sin problema ninguno. Y se ve cómo se desplazaban, iban de un sitio a otro, daban clase en un sitio y en otro, cosa que, por ejemplo, cuando se empieza a centralizar el sistema, no. Y tiene un montón de ventajas de este estilo. Y él lo achaca precisamente a eso, que es imposible, por ejemplo, que un país monopolice el comercio en todo el país, porque había mil formas de burlarlo, etc. Ese es el éxito de Europa. El milagro europeo para él es la idea de una identidad común, que no implica una cosa. Tú puedes tener una nación fragmentada en varios estados. Al revés, un Estado con varias naciones dentro. Porque esa ecuación que existe en el siglo XIX a mí no me convence. ¿Por qué tiene que haber una nación, un Estado? ¿Por qué no puede una nación como la alemana dividida en 40 estados, por ejemplo? Como estuvo en su momento. Era mucho más pacífica. Spaghetti, Heine, pues estos no eran alemanes, pero no eran del Estado alemán. Entonces, la idea es esta. En cuanto se empieza a unificar Europa y así empiezan a poner una moneda única también, empieza a establecerse problemas y entras en cierto estancamiento. Pues yo digo que la fragmentación muchas veces hay que tenerla en cuenta. Es decir, sobre todo por una razón, porque el Estado no tiene escala. No hay un Estado que puede decir cuál es el Estado correcto, que presta los servicios correctamente, cuál es la escala del Estado, ¿no? Es mejor, por ejemplo, yo qué sé, Holanda que Alemania. A la hora de prestar servicios públicos, a la hora de atender la ciudadanía, a la hora de es mejor la escala. O incluso, si quieren más estados más pequeños, Luxemburgo, así. ¿Qué tiene el alemán grande? Hablan alemán.
¿Qué tiene el alemán grande en su casa que no tenga el de Luxemburgo? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Tiene mejor cerveza? ¿Tiene mejor conexión de internet? ¿Qué es lo que no tiene el pequeño por tener el grande? La escala de prestación de servicios sí que es relevante. Tú la punto Mises, pero bueno, que discuta el profesor Insua, no sé si está de acuerdo. ¿Qué pasa? A ver, yo... La respuesta de antes me quería después recordarme unas preguntas porque me ha quedado una pregunta pendiente de votación. A ver, que marcharse, lo deja el señor Lobo ya, ¿no? Sí, quiero hacer una última pregunta, pero vamos a dejarle paso a... Cada señor Insua, que me gusta escucharlo bien. Bueno, gracias. A ver, yo al final no respondí a la pregunta, efectivamente, del principio, si es mejor Estado centralizado o no. Pero yo creo que estas son ideas también más o menos vagas. Centralizado, ¿qué quiere decir centralizado? Habla de un centro. Pero bueno, eso es una idea geométrica, efectivamente, que en España coincide, porque resulta que la capital está en el centro, pero el hecho de que la capital está en el centro no hace que el Estado sea centralizado o no. Es decir, París no está en el centro de Francia, por ejemplo, y se habla de un Estado centralizado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir centralizado exactamente? Centralizado, en principio, lo que quiere decir es que el Estado funciona con leyes comunes. Es decir, que hay un Estado y, por lo tanto, una soberanía. Aquí la idea clave, yo creo, es la idea de soberanía. De soberanía como la esencia del poder político, tal como vino definido, no solamente desde Bodino, sino antes de Vitoria, etcétera, el propio Aristóteles. La idea de soberanía es una traducción moderna de la idea de autosuficiencia aristotélica en la política. El Estado es la unidad autosuficiente, que es capaz, desde el punto de vista de la división política por antonomasia, que es gobernantes-gobernados, es capaz de, a través de la distinción gobernantes-gobernados, de la distinción política, es decir, hay dos tipos de acciones específicamente políticas que se hacen en una sociedad. Otro tipo de acciones no son políticas. Mandar y obedecer. Yo qué sé, producir tal cosa no es específicamente política. Cuidar a una prole no es una acción específicamente política. Lo específicamente político, que tiene que ver con el Estado, es mandar y obedecer. Unos que gobiernan y otros que son gobernados. Bien. Y esta es la idea de soberanía. Y ese gobierno, pues, llega hasta unas fronteras. La idea estatal por antonomasia es la idea del Estado. Pero la idea de frontera. Es una idea estatal por antonomasia. Es una idea política por antonomasia. Entonces, ¿qué pasa más allá de las fronteras? Pues ahí está el imperialismo, ahí están todos los procesos de desbordamiento de frontera que algunos estados a lo largo de la historia lo han hecho y han dado razones para hacerlo. Los títulos de justificación de, por ejemplo, el Imperio Español en América, de, por ejemplo, los Estados Unidos actualmente, que tiene un ejército en cada océano, pues da una justificación. En el caso de Estados Unidos, la democracia; en el caso de España, pues el cristianismo; en el caso de Roma, pues que son los que están destinados al gobierno, como decía Cicerón, ¿no? Tienen que gobernar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dan una justificación. Pero el Estado, digamos, marca los límites, la frontera marca los límites de la acción del Estado en esa distinción específicamente política, que es la de gobernar y ser gobernado. Mandar y obedecer. Ambos poderes, ¿eh? Obedecer es un poder también, que esto no suele subrayarse. Aristóteles dice eso. Mandar y obedecer son las dos acciones políticas del Estado. Y obedecer es un poder, se puede no hacer. La desobediencia, etcétera, y eso genera su fuerza, su potencia. El no obedecer, el desacatar unas leyes, las rebeliones, todo esto genera transformaciones posteriores, por supuesto, después, si tienen potencia para hacerlo. Bien, entonces, ¿qué es mejor, centralizado o no centralizado? El hecho es que en el siglo XIX se da un hecho político, social, muy importante, que es que la soberanía se asocia a la nación. Y ahí aparece todo lo de la cuestión nacional. Si se ajusta la nación al Estado, si no se ajusta, ¿en qué Estado se ajusta la nación al Estado? Porque la nación no es un concepto político prima facie, no es un concepto directamente político, es oblicuamente político. Cuando se asocia la nación a la política en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. En Francia, clarísimo, la Asamblea Nacional Francesa, que toma el poder político y dice que nosotros somos los representantes de la nación, somos la nación y ahora vamos a imponer las leyes como representantes de esa nación, que es el sujeto político a partir de ahora, no el rey. Y hasta cortarle la cabeza al rey. Se disocia, digamos, la soberanía tanto de la monarquía que le terminan cortando la cabeza, en el caso de Francia. Aquí no hizo falta, pero también se disoció. Aquí, ¿cómo se disoció? Pues aquí resulta que dijo Napoleón, a ver, dadme el poder a mí. En la cabeza de la monarquía española pues había problemas. El príncipe de Asturias le puso 2 golpes de estado a su padre. Fernando VII le hizo 2 golpes de estado a su padre. El último de ellos, Motín, era juez. 2 golpes de estado.
hay un problema en la cabeza de la todavía gran monarquía hispánica. Entonces Napoleón, con el ejército metido aquí por el Tratado de Fontainebleau, 1807, con el ejército preocupado porque tenía su ejército metido en España para invadir Portugal, pues entonces dice, hombre, tengo el ejército ahí metido, aclaraos, los invita a Bayona y dice, bueno, yo ya me apaño con la monarquía española. Cedérmela a mí y se la cede a Solma. Entonces, hay una reacción, que son las juntas, y dicen, dice Argüelles al principio, dice, Napoleón pensaba que el titular de la soberanía era el rey, y no, señor, es la nación. Ahí está la Revolución Española. Es una revolución. Entonces, ahí ocurre que se asocia la soberanía a la nación. Y ahí empiezan buena parte de estos problemas. ¿La nación cuál? La nación española. Entonces dicen los catalanes, bueno, el catalanismo, no los catalanes. Dicen, no, es que nosotros somos una nación, por lo tanto tenemos que tener un Estado. Vía, básicamente, filosofía alemana, con Herder y Fichte a la cabeza. Entonces, cada nación tiene que tener un Estado. Cada nación un Estado. Esta es la idea. Entonces empiezan a propagarse naciones por ahí, se empiezan a inventar muchas de ellas, por vía ideológica, ¿no? Porque no existen como tales naciones, pero sí aspiran a ser una nación política. Aspiran a ser naciones políticas. Se aparece el concepto de nación fragmentaria, que son naciones étnicas, ni siquiera, muchas veces, son entidades, muchas veces son provinciales, sencillamente, y que aspiran a convertirse en naciones políticas. Que no lo son realmente, después, o sea, no han sido naciones étnicas ni siquiera, por ejemplo, Cataluña o País Vasco, todo lo que sea, no coinciden con los reinos medievales, por ejemplo, que a pesar de sus pretensiones no encajan bien, etcétera, pero aspiran a serlo, ¿no? Entonces forman estos, ya dije, por razones también externas muchas veces, ¿no? Se les anima desde el exterior, ¿no? En caso de, por ejemplo, separatismo actual durante la transición por los Estados Unidos, que animaron el separatismo de una manera muy importante. Entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿El centralismo? No. Aquí la cuestión es la siguiente. Se ha constituido una nación política en el siglo XIX, en el caso de España, ya digo que hay que ir analizando por cada morfología de cada situación concreta. Es muy difícil hacer un análisis global, pues es imposible. No es muy difícil, es imposible hacer un análisis global de esto. Y entonces en España tenías una institución también que rivalizaba con el poder civil, que el poder civil se constituye, el poder nacional, etcétera, se hace un lisado. Todas esas naciones que empiezan en el siglo XIX se empiezan a industrializar. Ocurre otra revolución paralela y a la vez, y que la alimenta. Y se produce un efecto sin parangón, que son la explosión demográfica. Entonces, claro, ¿qué es mejor? Una nación centralizada. El hecho es que se produce una industria, claro, para meter un ferrocarril, pues tienes que tener una política común. En que, pues, de Hannover puedas ir a Berlín. Y entonces interesa tanto a Hannover y eso significa una transformación, la posibilidad de meter la gran industria, que dice Marx en la ideología alemana, Marx y Engels. La gran industria es hija de esta transformación nacional. Y entonces, el hecho de que la esperanza de vida crezca, la población crezca, todo esto es efecto de eso. Entonces, ¿qué es mejor? Volver a esa razón, que se abre paso, esa razón emancipatoria del Estado actual, la vía de los nacionalismos, etcétera, etcétera, en la que se busca que, digamos, las oligarquías locales dominen la situación en función de la conservación de un hecho diferencial, de una identidad, la mayor parte de las veces inventada, que produce rupturas, fragmentos en la propia nación y hace que, por ejemplo, la igualdad se rompa totalmente. De tal manera que, por ejemplo, pues el mercado nacional actualmente quede roto. El ejemplo, y voy entonces desde esta perspectiva, digamos un poco transformada, ¿no? Voy al ejemplo que ha puesto el propio Bastos de las mascarillas y demás. Claro, si falla el centro, falla todo. Pero es que no es que si falla el centro, falla todo. Es que si falla el centro, no es que haga mejor el que compren las mascarillas, digamos, las comunidades autónomas, por ejemplo, que hagan una... Es que ya está fallando. El hecho de que compren las mascarillas las comunidades autónomas ya es un fallo. Ya es un fallo mismo. Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas, en el sentido, si son... hay que darse cuenta que no son estados las comunidades autónomas. Comunidad autónoma, autonomía de nuevo, es un concepto muy, muy ideológico que es falso. Una comunidad autónoma no es autónoma. O sea, el nombre es falso.
Eso ya está probando algo. Estamos ahí tratando, nos están engañando, de algún modo. Porque no es autónomos, no tiene su propia autonomía, no tiene su propia ley. Autónomos, no tiene su propia ley. Depende del Estado. Totalmente. Absolutamente. Depende del Estado, porque el Estado es absoluto. La ley del Estado es absoluta. La soberanía es absoluta. Esto también, como estamos en el posmodernismo y me parece que no hay términos absolutos, es absoluto. La ley que impera hasta los Pirineos y con la frontera portuguesa es la ley española, en su integridad toda. Da igual que sea de Cataluña, da igual. Es española. Y se hace en una institución que se llama las Cortes, el Congreso de los Diputados. Los estatutos de autonomía son leyes orgánicas de España. Entonces, si las autonomías se están comprando por su cuenta a peor precio, porque claro, es una potencia menor la que tiene Cataluña para comprar en un mercado en que iba todo Dios ahí, pues ya es un error en sí mismo. Ya es un error, no lo van a hacer nunca mejor. ¿Qué tiene que hacer la autonomía? pues no poner en solfa al Estado diciendo, fíjate, los socialcomunistas del gobierno. No, reivindicar al gobierno que actúe efectivamente, que actúe y que compre él desde España y como España en el mercado internacional las mascarillas, porque como España va a tener mucha más potencia que Andalucía como Andalucía, Cataluña como Cataluña o Madrid como Madrid. Entonces cuando Ayuso se pone una medalla diciendo no, nosotros fuimos capaces, mal puesta la medalla, porque estás socavando las bases del propio Estado. Tú eres una administración local. Entonces, si actúas como administración, como si fueras un Estado, estás fallando en el Estado, estás fallando en la administración local, estás fallando todo. Entonces, no es un éxito de las autonomías que compren ellos las mascarillas. No, señor. Es un fracaso total del Estado en su integridad, que es incapaz de comprar como España, como Estado, unas mascarillas en el mercado internacional. Entonces, ¿qué es mejor? Pues yo creo que ya está dicho, ¿no? O sea, diluir, el hacer labor de zapa, el machacar lo que es precisamente la ley común, esto es mucho peor porque da pie a las oligarquías locales, da pie a la desestructuración del Estado, da pie a que en el mercado internacional, mientras no haya algo mejor, obviamente, que sería mejor, pues yo que sé, una Europa unida, una ley común, pero eso no existe. Entonces, desde la Realpolitik, digamos, estando en las cosas mismas, partes y otras partes, no lo que pudiera ser, que sería mejor una sociedad mundial, sí, pero eso no existe, lo han intentado varias, lo que son los imperios clásicos, y no lo han conseguido, porque efectivamente hay vastos, estoy completamente de acuerdo, siempre hay componentes débiles, la existencia política va a terminar derrumbando esos imperios. Siempre hay, Estados Unidos dice que no se pueden mantener 3 guerras locales a la vez. Estados Unidos no puede mantener, dice Kaplan, por ejemplo, Robert Kaplan, el periodista hace unos análisis y tal, y afirma que Estados Unidos no es posible, desde el punto de vista de su potencia, armamentística, etcétera, económica y demás, mantener 3 guerras locales a la vez. Tiene que abandonar alguna para mantener esas 3. No puede. Yo me tengo que ir a hacer unos matices, ¿no? por interrumpir la conversación, que es sumamente interesante y de la cual aprendo mucho. Yo creo que estamos aquí teniendo 2 debates en paralelo que son distintos. Uno, si hay que multiplicar las soberanías, yo puedo entender el concepto de soberanía, o el debate si tiene que haber muchas soberanías o una sola. Por ejemplo, un territorio en Europa, es un debate, ¿no? Se puede discutir también desde el punto de vista. Después, el principio de centralización. Sí, vamos a ver. Teóricamente, es lo que estoy diciendo ahora. Lo que dije antes, teóricamente España puede comprar a mejor precio y a mejor cosas. Pero hay muchos problemas derivados de eso, por falta de información, de cálculo, etcétera, ¿no? Claro que puede, es lo que estaba diciendo antes, una empresa a gran escala tiene unas ventajas de escala muy grandes, pero tiene unos beneficios, unos costes de distribución enormes. Por poner un caso, mi universidad, una época, tuvo esta moda de centralización, ¿no? Y la universidad compraba todos los insumos que usamos nosotros, bolígrafos o tizas o lo que hay ahora moderno, lo compraba de forma centralizada, tinta y estas cosas, ¿vale? Justamente los precios eran más baratos y efectivamente más baratos. Pero ¿qué pasa? Cuando se me acababa la tinta, tenía que hacer un albarán, tenía que hacer un montón de cosas y me tardaba a lo mejor mucho tiempo en que me llegara el bien porque no estaba calificado, tenía que esperar a que se hiciera la compra central para tener el bien. Ahora lo compramos nosotros de forma autónoma. Nuestro centro, vete allí a la tienda y pásame la factura después y ya está. ¿Es más caro? Sí, es más caro, pero me llega el bien. Es la razón por la que no compramos el aceite con los vecinos. Nosotros vivimos en un piso, seguramente íbamos todos juntos, vamos a comprar aceite todos juntos.
nos hacen un precio, seguramente en cualquier sitio, todo el barrio. Pero ¿cuál es el problema? Que hay problema de desabastecimiento, que hay un problema de almacenamiento muy grande, ¿no? Que en vez de descentralizar el almacenamiento hay que tener un almacén para todo ya a mayores. Y después, cuando me hace falta el aceite, tengo que hacer un escrito y esperar a que se compre otra vez. Y tengo que andar que entrar con muchas burocracias, que siga, aunque el bien sea más caro, el coste de distribución es más barato. Pues es el contrapeso a la escala, no solo eso. Y las mascarillas pasó algo semejante. Pues, aún me gusta más el sistema alemán, que lo compran las propias empresas, los insumos no los compran las empresas de seguros, las cajas de seguros compran esos insumos y punto. Pero aquí pasa algo semejante. Claro, las comunidades autónomas no es porque compren mejor, que están acostumbradas a comprar, compran y venden y saben. Es más, si falla una, tienes que comprar al vecino porque saben de comprar al vecino. Aquí el problema no es ese. Yo entiendo la lógica. Pero si falla el centro, se derrumba el sistema por completo, que fue lo que pasó aquí durante unos días. Y hubo que volver lo de antes. Pues Feijóo llamando a Ortega que le dejara un avión. Al final funciona a través de cooperación, no de mandato, que es otro principio que hay, ¿no? Y concuerdo con él que buena parte de los problemas vienen de Francia. Imitar el modelo francés en todos los aspectos. Eso del concepto de la nación, cosas por el estilo. Porque esa idea de que un Estado tiene una nación y tiene un vecino al lado que no es así, es un Estado, el Estado más viejo, uno de los más viejos de Europa y de los más unidos, que se llama la Confederación Helvética, donde no tienen ese concepto de nación a la hora de establecer el principio, cada uno habla su idioma, y es el país más unido de Europa, el más viejo y el más unido, en el sentido que, por ejemplo, creo que los alemanes de Suiza fueron los únicos alemanes que no quisieron meterse en el Reich alemán. Ni los franceses ni nada, cada uno prefieren estar con sus franceses, con sus italianos o con sus romanches, prefieren estar ellos allí juntos con aquello a juntarse al Reich aquí. Y son cantones pequeños, entre ellos se viven y son sumamente unidos, pero cuidado, manteniendo todas sus diversidades, su ley debe ser el Estado más complejo que existe. Yo leí hace poco un tratado de política suiza. Es una cosa que no se entiende, porque es sumamente compleja, porque hay cantones, hay subcantones, y después la geometría de la prestación de servicios no es administrativa, sino es funcional. ¿No? Pues aquí hay tantos niños, bueno, pues los metemos en 2 escuelas de 2 comunidades y van apañando, y cada administración tiene una dimensión distinta y es sumamente barroco, y no pasa nada. Y precisamente al revés, como usan el principio de cooperación y no el de mandato. Simplemente se echan una mano, hace falta esto, mándamelo y ya está. No como se hacen las empresas y como se hacen en muchos sitios. Y eso es lo que le pasa a muchas empresas. Por eso tuvieron que cambiar el sistema M, que le llaman empresa, de digitalización. Las grandes empresas tuvieron que fragmentarse, precisamente porque si no eran capaces de funcionar, etc. Pero bueno, yo tengo que irme ya a la visita, no es por rechazar el debate, que es que para mí es sumamente interesante, como cada vez que escucho a la señora Insue y lo leo. Un libro de 1492. ¿No? Quería que para más adelante, si vas a estar por aquí, un debate del tema del capitalismo tardío y el tema de las corporaciones, porque es un tema que es muy interesante y que está un poco... Una segunda parte de este también. Bueno, de este también. Pero dentro de un par de meses me contactan y si le viene bien al señor Insua, pues... Sí, pues un placer, un placer. Gracias, ha sido un placer realmente debatir contigo y estar contigo. Y muchas cosas estamos de acuerdo, desde luego. El placer es mío. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, Miguel. Chao. No sé, querían preguntar algo más a Pedro, ya que está aquí. Yo tengo un matiz sobre lo que acaba de decir, aunque no esté, pero bueno, como está grabado, pues bueno, así después lo que sea. Claro, es un fracaso. Bueno, la comunidad autónoma tal, pues pide las mascarillas y tal y cual. Sí, pero el hecho de que unas comunidades autónomas hayan adquirido esas mascarillas y otras no, eso es lo que es el fracaso. Es decir, que por ser, desde el punto de vista nacional, de la soberanía nacional, por ser madrileño tienes mascarillas y por vivir en otro sitio no, eso es lo que es desde el punto de vista del Estado, de la organización, la administración del Estado, es un fracaso absoluto y total. No hay por dónde cogerlo. Es decir, que puede que sea mejor que sean las propias comunidades las que adquieran eso, podría ser. Podría si fuera, pero es que no ha sido. Este es el tema. Es decir, si tú tienes administraciones locales para, se supone, aliviar las imposibilidades o los hieratismos, las burocratización que pueda generar un Estado muy centralizado y que, por lo tanto, funcione mal, y para corregirlo localizas la administración, pero resulta que al localizar la administración unas partes del Estado adquieren lo que necesitan, por ejemplo, desde el punto de vista médico, y otras no, pues entonces es que no está actuando adecuadamente ese Estado. Ese es el tema. Es decir, aquí se ha generado una competencia, como estamos en la
la lógica de la descomposición y en la lógica de la tratar a cada una de las comunidades como si fuera un estadito, como si fuera autónoma, si es que el propio nombre lo está poniendo de manifiesto, ¿no? Y entonces están entrando en competencia unas a otras a ver cuál administra mejor y además se subraya el color político, es decir, nosotros los del PP administramos mucho mejor, prueba de ellos Madrid, por ejemplo, esto lo dijo Ayuso muchas veces, ¿no? Madrid es un muro de contención contra el socialismo, pues muy mal, lo que tienes que romper ese muro, si tú entiendes que el socialismo es fatal para España, pues no te quedes en el muro de contención de Madrid del socialismo, rompe ese muro y extiende tu antisocialismo al resto de España. Pero no muestres como algo virtuoso el hecho de que Madrid se quede como muro del socialismo. Eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista nacional. Pero ¿no será parte de esa atomización posmoderna también, Pedro? Porque sí, están cayendo todos en ella, efectivamente. Va a acabar Vallecas, va a acabar siendo un país, queriendo ser un país aparte, y si sigue así, porque claro, se van a juntar el grupito de Vallecas y van a decir, vamos a hacer de esto otra cosa, ¿no? Pues es parte de la atomización esta. Claro, porque se ha hecho eso de la singularidad. En la singularidad, digamos, se ha hecho pues una especie... Esto es el posmodernismo puro y duro, es decir, el hecho de diferenciar la différence, que llaman los franceses, pues como algo en sí mismo que está en la vía de la razón emancipatoria. Entonces, subrayar la diferencia, el hecho de ponerla de manifiesto, visibilizarla, como dicen ahora, ¿no? Visibilizarlo es el hecho, la acción revolucionaria de esta gente, que es una revolución de Chichinabo, es una revolución de la nada, es una revolución reaccionaria, es una reafirmación de lo mismo, es subrayar la diferencia, es poner de manifiesto esa diferencia, aunque esa diferencia da igual el contenido de esa diferencia. Entonces eso es de lo más reaccionario, porque precisamente neutraliza por neutralizar los contenidos, por quedar completamente opacos a esos contenidos, y entonces los blanqueas de algún modo. Es decir, los mapuches, primero, si tú quieres que Chile reconozca el hecho mapuche, si Chile lo reconoce como tal, dejan de ser mapuches automáticamente. Una reivindicación mapuche al Estado chileno hace que los mapuches dejen de serlo. El indigenismo no es un movimiento completamente antiindígena, porque dejas de ser indígena precisamente por ser indigenista. La reivindicación indigenista supongo en español, lo harán, dirigiéndose al... Ahora está pasando que los mapuches han dicho que no, que se desmarcan completamente de este sector político, digamos, ¿no? Que no, el pobre ciudadano de a pie no quiere eso, el ciudadano de a pie quiere trabajar y llevar una vida normal, no quiere claro, quiere ser reconocido como ciudadano chileno, entonces eso no tiene nada que ver con los mapuches. Exacto. Chile no tiene nada que ver con los mapuches. Chile es una sociedad que pues, se constituye como consecuencia de la caída del Imperio Español, pues del Virreinato de la Plata, y entonces pues con la acción de Valdivia, etcétera, etcétera, pues una serie de administraciones derivadas de la propia administración del Virreinato de la Plata, y esto es Chile, igual que Argentina, igual que el resto de naciones hispanoamericanas, son fragmentos. Surgen como fragmentos, se han convertido en totalidades, pero surgen como fragmentos de la administración del Imperio Español, de los distintos virreinatos, no de los indígenas previamente. Es decir, México no tiene nada que ver con el Imperio Azteca, tiene que ver con Nueva España. Y la derivación, esto lo dice el propio Bolívar, ¿no? Dice que nuestra administración, dice Bolívar, nuestras leyes son las leyes que dejó España aquí. Dice Bolívar claramente, una carta a San Martín. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, es un poco también la rebelión contra el Estado-Nación, parece que tuviera que ver algo con eso, ¿no? Algo que ver con Es como una estupidez, porque es reterrealizar, o sea, decir, vamos a volver a ser animalitos del campo, ¿no? A vivir como vivíamos en los bosques hace 2000 años, pero con un iPhone. Entonces hay ese problema ahí en la posmodernidad, ¿no? Esa contradicción de me quiero reterritorializar, pero voy a traer todos los cachivaches de la desterritorialización conmigo. Es una cosa increíble. Porque la revolución es un quítate tú para ponerme yo, en realidad. O sea, no tiene, es buscar su puestecito, digamos. Entonces, es un mecanismo ideológico que su fin último, desde el punto de vista social, realmente no tiene más que el propio ascenso en el cursus honorum de la administración. Y ya está, es la manera de ascender, pero no hay ningún tipo de viso
en sus programas políticos de transformación real. De eso para nada. Vamos, Podemos aquí, que con esas ínfulas y tal, pues primero que hizo fue comprarse un chalete, los dos sujetos. Entonces, ese es un entrismo y un intento de ganar puestos en el cursus honorum, y ya está. Es decir, eso es el resultado de esta ideología. El real es lo que estamos viendo. No hay ningún otro viso de transformación real. No, ni de crear una sociedad mejor. Chicos, ¿quieren preguntarle algo a Pedro? Miguel, o tú, Miguel. Sí, claro, aquí tenemos dos posturas con el modelo autonómico que comentaste antes. Y una sería la que tiene el País Vasco, que reclama su concierto propio, y luego tenemos la contraria, que es entender esto como un privilegio por parte de otras comunidades. Yo creo que ante esta tesitura, yo creo que hay un refrán un poco suez que no voy a decir, pero que vendría a decir que o todos o nadie. Entonces, ¿cuál sería la postura más adecuada de cara al futuro, que también creo que frenaría bastante tanto las ansias independentistas como el resquemor que existe desde otras comunidades? Si ampliar este modelo de conciertos e incluso ampliarlo a fueros, o por el contrario suprimirlo en todo el territorio nacional. A ver, eso todos o nadie, ese todos, precisamente ya está contando con España. Es decir, aquí en el fondo, incluso el propio nacionalismo está contando siempre con España, ¿no? Porque cuando dice somos diferentes, se refieren a diferentes ¿a qué? A diferentes al resto. ¿Al resto de qué? De España. Entonces, entonces en función de esa diferencia están reclamando algo. Pero es un concepto oblicuo que requiere necesariamente de lo común, al final. Requiere de la noción común, de la idea de comunidad política referido a España, restringido a España, para después reclamar su diferencia. Entonces, dice, nosotros somos diferentes. Claro, diferencia es un concepto que implica dos términos, necesariamente. Diferencia, es decir, se abre paso, un fereo que es llevarnos, se lleva algo a través de dos. Entonces, si tú eres diferente y reclamas un privilegio como diferente, estás afirmando que es que el otro también es diferente a ti, dentro del mismo estado común. Entonces el otro tendrá también que reclamar su propia diferencia. Cuando dicen nosotros somos diferentes, están diciendo vosotros sois diferentes. También entonces tendréis que reclamar, o habrá que reclamar, o lo que sea. Pero siempre como la referencia común. Entonces, esa diferencia misma, desde el punto de vista conceptual, no tendría sentido reclamarla fuera de esa comunidad, de ese común, de esa nación común. No tiene sentido, pierde su sentido. Claro, eso es pura, como diría yo, a pesar de esto no lo analizan, ¿no? Ellos se mueven en la propia, están cegados por su propia ideología y su propia propaganda, y esto no se paran a analizarlo, naturalmente. Es decir, el hecho de que el concepto de diferencia sea un concepto oblicuo, no recto, oblicuo, y que por lo tanto es dependiente de la comunidad, no se para. Y el valor que tiene la diferencia la tendrá en función de esa comunidad. Si no, no tiene ningún valor la diferencia. Reclamar la diferencia por parte de los catalanes así, en abstracto, no tiene ningún sentido. Es reclamar la diferencia cuando hay algo común. Entonces, tácitamente, o de una manera inconscientemente, están reconociendo eso común que, sin embargo, desde el punto de vista propagandístico, no reconoce. España no existe, España, coño, si no existiera, ¿cómo se iba a oprimir? En fin, son inconsecuentes. Pero ¿cuál es el resultado de esa doctrina que, ya digo, no tiene ninguna ni media hostia desde el punto de vista de su consistencia lógica, pero desde el punto de vista propagandístico, social, etcétera, funciona, ¿no? Y ocupan la administración, y están ahí gobernando, y están desafiando al Estado y tal. Pues el desgaste, naturalmente, el desgaste se va desgastando. Para empezar, España está financiando a esa gente. Estamos financiando los impuestos, todos los españoles estamos financiando esas ideas completamente disparatadas, absurdas, que no tienen que no pueden dar un paso desde el punto de vista lógico, pero sin embargo lo estamos financiando. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que ocupan esos lugares y, claro, España no está sola en el universo. Hay otros estados en el entorno y eso significa debilidad. Entonces, eso debilita la acción del Estado totalmente, pues estás financiando tu propia ruina. Entonces, te encuentras en Europa, por ejemplo, pues unas condiciones pues, de desventaja con respecto a otros países que no tienen esta problemática. Entonces, todo esto, pues, naturalmente actúa. ¿Hasta dónde? Pues no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea hasta dónde vamos a llegar. No sé. No lo sé. Convengamos, Pedro, que la demagogia es un negocio, ¿no? Y mientras siga siendo la política, va a seguir habiendo personajes de estos que van a inventar países o cosas que van a creer ellos que vende al electorado, ¿no?
Que Y además se ha acogido, en el caso de España, se ha acogido, es decir, desde el punto de vista institucional, hasta constitucional. Es decir, se ha admitido en el artículo 2 que España está constituida de nacionalidades y regiones. Nacionalidades, es decir, se le ha dado Pablo, digamos, a una idea completamente absurda, desde el punto de vista de la soberanía nacional, y cuyo resultado pues es una serie de dominio de oligarquías locales que establece, que están poniendo las bases y que están funcionando como tal y que ya funcionan. De fronteras interiores, es decir, yo, por ejemplo, existiendo una lengua común, porque Suiza, Dios mío que Suiza, ¿no? Como diría Ortega de España, Dios mío que Suiza, es verdad, es una cosa, o Luxemburgo, Liechtenstein, son países que difíciles, pero claro, porque se explica su función también porque son países tapón respecto de otras sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Es un banco, Suiza, etcétera, ¿no? Pero Suiza, por ejemplo, en un cantón no hubo voto femenino, o sea, estaba el sufragio femenino, no lo había hasta el año 90, en un determinado cantón. Claro, España es insostenible, no podemos actuar así. O grandes países con 45 millones de habitantes, o sea, países que tienen un significado histórico, que tienen una influencia mayor, pues no puede, eso no, hoy en día no se puede sostener. Suiza lo podría sostener, pues eso, por sus particularidades y tal y cual. Pero Suiza no tiene un idioma común, por ejemplo, eso es muy importante. Entonces, actualmente, ya está sucediendo en España, que por ejemplo, yo que soy gallego, pues no puedo acceder a un cargo público, a una oposición en Valencia, en Cataluña, País Vasco. No puedo. Si no es estudiando 20 temas, o los que sean. En el caso de Galicia, por ejemplo, son 20 temas de gallego que tienes que estudiar para poder después realizar como condición sine qua non de hacer una oposición. Por ejemplo, en educación. Yo estoy exento, porque yo he estudiado el bachillerato en Galicia, entonces tengo un certificado, una cosa ahí, que me han dado, a mí me hacen el examen de los 20 temas de gallego y lo suspendo, seguro. Pero, porque es gramática gallega, es mi idioma, claro. Entonces, pero yo tengo ese pase, esa especie de certificado de nacionalidad galaica, ¿no? Y entonces, pues con eso, frente a pues el resto de españoles no gallegos y que no han hecho el bachillerato en Galicia, que habrá incluso algún gallego nacido en Galicia que no ha hecho el bachillerato, que no tendrá ese certificado probablemente, entonces tiene que hacer previamente, antes de seguir con la oposición, de empezar la oposición, tiene que estudiar 20 temas de gallego, examinarse, y si no pasa ese examen, se le acabó la oposición. Vamos, no es que se le acabó, es que ni la empieza. Esto está sucediendo en Galicia, en España. Está sucediendo ya. Entonces, ahí está estas desigualdades que se están dando. ¿Que hasta dónde llegarán? Pues no lo sé. No tengo hasta donde llegue la demagogia. No sé, Francisco, ¿querías preguntarle algo a Pedro? Está sin sonido. Trabajitos juntos, porque me encanta hacer cosas contigo también, Pedro, y cuando... Pues muchas gracias por venir, Pedro. Contacto. Gracias a vosotros por inventarme y ha sido un placer. Como la otra vez, igual. Pasa que, bueno, las cosas estas de la vida cotidiana, pues te hace que sea más complicado. Pero, Pedro, te iba a decir, hay temas que no hemos tocado y que estaría bien tocarlo para más adelante, que es este tema del COVID en relación al Estado y a lo que está pasando, ¿no? No lo hemos tocado, creo, el tema de, no sé si está bien usar la palabra, porque dice que ahora la censuran y todo. Inciso, me tengo que ir, vale, lo siento mucho. Sí, no estamos bien. Venga, sí, un placer. Chao, chicos. Vale, pues lo del COVID me parece muy bien, sí. Claro, lo dejamos para otro día. Estamos en contacto. Estupendo, estamos en contacto. Lo que queráis. Un placer. Chao. Chao.